Y vamos a compartir la pantalla. Y vamos a empezar con las áreas compuestas. Entonces la área de figuras, ¿verdad? Se usa para obtener las áreas de figuras complejas. Lo que hacemos es descomponerlas o dividirlas en figuras a las que le podamos calcular el área. Lo primero que vamos a hacer es repasar alguna de las áreas básicas que ya ustedes deben manejar. Y voy a quitar el sonido de entrada para que no esté sonando cada rato. Ok, entonces vamos a repasar algunas áreas que ya debemos conocer. Por ejemplo, la del triángulo. La del triángulo es base por altura dividido entre 2. Esa es el área del triángulo. El área del rombo es diagonal mayor. Diagonal mayor es la diagonal más larga por diagonal menor, que sería la diagonal más corta, dividido entre 2. El cuadrado, que es lado al cuadrado, o lo que es lo mismo, lado por lado. Ahora recordemos que todos los lados del cuadrado miden lo mismo. La del rectángulo es largo por ancho, es decir, el lado de mayor longitud por el lado de menor longitud. En el trapecio se obtiene el promedio de las bases, eso es sumar la base de mayor longitud más la base de menor longitud, dividirlo entre 2 y se multiplica por la altura. Ok, vamos a empezar a calcular áreas de figuras compuestas. En todos estos casos vamos a calcular el área que está sombreada en gris. Voy a cerrar esto por acá también. Entonces voy a llevarme esto a Word primero. Esta figura para poder hacer las anotaciones. Entonces debemos calcular el área que está sombreada en gris. En este caso tenemos un pentágono, es decir, una figura que tiene 5 lados, es lo que está sombreada en gris. Pero a esa área la podemos calcular como el área del rectángulo ABCD y le quitamos este triángulo, ¿verdad? El área de este triángulo que sería el BCE. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Ya que básicamente es el rectángulo, pero le quitamos un mordisco, que ese mordisco es el triángulo BCE. Pues lo primero que vamos a hacer es calcular el área del rectángulo. Entonces vamos a calcular el área del rectángulo. Para eso, voy a escribir que primero voy a calcular el área del rectángulo. Y el área del rectángulo se calcula como largo por ancho. ¿Y cuánto mide el largo de este rectángulo? Mide 20 centímetros. Y el ancho mide 12 centímetros. Entonces vamos a multiplicar 20
12. Por 12 vamos a multiplicar. 20 por 12 da 240. Aquí vamos a ver algún dato. Ya tengo el área del rectángulo. Y dice que el cuadrilátero BEFC es un rombo. Y E es el punto medio de HG. ¿Qué significa que E sea el punto medio de HG? Que está exactamente a la mitad. Eso quiere decir que el segmento EG, que sería la altura del triángulo, mide la mitad de HG. HG mide 20, la mitad de HG es 10. Entonces EG mide 10. Y BC, que sería la base de este triángulo, mide 12. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Se calcula como base por altura dividido entre 2. Entonces vamos a calcular el área del triángulo, que es base. Recuerden que cuando no van a hacer consultas deben mantener el micrófono silenciado. Base por altura dividido entre 2. Entonces el área del triángulo sería, la base de ese triángulo mide 12, ¿verdad? Fue lo que vimos. BC mide lo mismo que AD, porque la figura más grande es un rectángulo, entonces mide 12. Por la altura es el segmento EG, que mide la mitad de BC, porque dice que E es el punto medio acá, entonces mide 10 dividido entre 2. Entonces 12 por 10 es 120, dividido entre 2 es 60. Entonces ya tengo el área del rectángulo y el área del triángulo, ¿verdad? Entonces como el triángulo está metido entre el rectángulo, le está quitando una parte sombreada, entonces lo que vamos a hacer es, para calcular el área total, que es el área que me están preguntando, el área sombreada sería el área del rectángulo, que sería 240, menos el área del triángulo, que sería 60. Eso quiere decir que el área es 180. Okay, vamos a ver un segundo ejemplo. Lo voy a llevar de nuevo para Word para poder hacer anotaciones en este. Entonces empiezo a leer las instrucciones. Dice que DE es la paralela media ABC en el triángulo ABC. Además, HF es perpendicular a DE. La figura DE EF es un paralelogramo. Ok, entonces vamos a ver.
debemos calcular esa área sombreada. ¿Qué puedo hacer para calcular esa área sombreada? Ok, logro ver que aquí me dice que DE es la paralela media. Si recordamos del tema anterior de triángulos, la paralela media es un segmento que mide la mitad del lado al cual es paralelo. Entonces, como BC mide 18, entonces la paralela media va a medir la mitad del 18, que sería 9. Ahora noto que acá tengo un trapecio, ¿verdad? El BC, ED, ese es un trapecio. El área del trapecio se calcula como base mayor más base menor por altura entre 2. Pero a ese trapecio le están quitando, o tiene en blanco, este paralelogramo, que es un ovoide, cuya área se calcula como base por altura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Calcular primero el área del trapecio, y al trapecio le quitamos el área del romboide. Entonces, primero vamos a calcular el área del trapecio. Entonces vamos a poner área del trapecio es igual a base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces, esa área del trapecio sería igual a 18, que es la base mayor, más 9 entre 2 por 5, que sería la altura, ¿no? Ahora, 18 más 9 es 27. Entre 2 por 5. 27 entre 2 es 13,5. Por 5, y 13 por 5 es 167,5.
Porque ya tengo el área del trapecio. Ahora, para poder saber cuánto mide el área que está sombreada, debo calcular cuánto mide el área del romboide en este caso, que es la parte que está en blanco. Profe, no le escucho nada. Ahorita no estoy hablando, estaba contestando una cosa en la sala. Ok, entonces ahora debo calcular el área del romboide. Aquí ahora vamos a calcular el área del romboide. El área del romboide se calcula como base por altura. ¿Cuál es la base de ese romboide? Es el segmento de E, que mide 9. Y la altura es la misma altura del trapecio, que es el segmento HF, que mide 5. Entonces el área del romboide va a ser base por altura. Y eso va a ser, la base mide 9 por la altura, que mide 5. Entonces 9 por 5 es 45. Ahora, para calcular el área sombreada, al, aquí yo cometí un error. 13,5 por 5 es 67,5, 167,5. Al área del trapecio, que sería 67,5, le restamos el área del romboide, que sería 45. Entonces eso quiere decir que el área sombreada, que es lo que nos interesa calcular, ¿verdad? Pero para poderla calcular debemos conocer las otras áreas. Va a ser 67,5 menos 45. Y eso quiere decir que el área sombreada es 22,5. Vamos a un tercer ejemplo. Si lo hay en el libro, si no. Okay. Vamos a sacarlo de acá.
Ok, vamos a ver. Tenemos un área sombreada en verde, que es un rectángulo, y ese rectángulo tiene un hueco adentro, que también es un rectángulo que está en blanco. Entonces, para calcular el área en verde, debemos primero calcular el área del rectángulo más grande del rectángulo verde, luego el área del rectángulo en blanco, y las restamos. Vean que primero siempre obtenemos el área de la figura más grande y le restamos el área de la figura o las figuras que estén en blanco. Entonces vamos a iniciar verde para el área del rectángulo verde, para que sepamos que es el área del rectángulo verde la que estoy calculando, porque aquí ambas figuras son rectángulos. Entonces el área del rectángulo se calcula como el largo por ancho. ¿Okay? El largo no necesariamente es el lado horizontal, es el lado con mayor longitud. En este caso es 12 lo que mide el largo. Por el ancho es 8. 12 por 8 es 96. Y, chicos, denme un segundito, ya regreso. Ok, ya regresamos. Ahora vamos a calcular el área del rectángulo más pequeño, el que está por dentro. Ahora, como no tengo bolígrafo blanco, voy a hacerlo con negro. Entonces el área de ese rectángulo más pequeño sería igual largo por ancho, y en este caso sería 6 por 3, y 6 por 3 es 18. Para saber cuánto mide el área sombreada, entonces al área más grande, que sería 96, le restamos el área que está en blanco, que sería 18, y eso da 78. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Voy a usar el rombo, aunque el morado y blanco no me gusta. Y vamos a hacer este.
Ok, entonces aquí tenemos un rectángulo y tenemos dentro de ese rectángulo un rombo. Vamos a recordar acá tenemos esta diagonal que sería la diagonal menor que mide exactamente lo mismo que en este lado, ¿no? Ven que está a la misma distancia, 8. Tenemos la diagonal mayor, perdón, que mediría 12. Entonces vean que tenemos que hacer entonces calcular el área del rectángulo y a esa área le restamos el área del rombo. Entonces vamos a calcular el área del rectángulo. Sería que como todo rectángulo el área se calcula como largo por ancho. El área del rectángulo entonces sería 12, que sería el largo, por 8, que sería el ancho. Y eso nos da 96. Ahora vamos a calcular el área del rombo. Recordemos, el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ahora lo que pueden hacer es tener cerca la imagen de la página 197 del libro. Ahí están las figuras básicas. Y bueno, entonces, para que vayan recordándose de las áreas, entonces vamos a calcular el área del rombo. Lo ideal es que se la sepa, pero a veces no sucede así, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar que ahí dibujo un rombo, entonces el área del rombo es diagonal mayor, que se representa como una D mayúscula, por diagonal menor, que se representa como una D minúscula, entre 2, que sería la diagonal mayor mide 12 por la diagonal menor que mide 8 entre 2. Entonces 12 por 8 es 96 y 96 entre 2 es 48. Ok, ahora, ¿qué hacemos para calcular el área sombreada? Restar esas áreas. Sería entonces el área del rectángulo 96 menos el área del que sería 48. Y eso efectivamente nos da 48, que sería el área sombreada. Ok, en ocasiones no tenemos que calcular un área sombreada, sino que tenemos que calcular un área de una figura muy compleja, que no tiene forma de rectángulo, que no tiene forma de rombo, sino que tiene una forma como de una combinación de varias figuras, como estas dos que están acá. Okay, entonces vamos a ver, entonces en este caso, cuando no hay área sombreada, sino que tenemos que calcular el área de toda la figura, lo que vamos a hacer es dividir esa figura en figuras a las que sí le podemos sacar el área. Por ejemplo, voy a utilizar aquí este color. Ahora si yo trazo una línea acá,
acá estoy formando un cuadrado, ¿verdad? Y un cuadrado le podemos sacar el área con una fórmula sencilla. Esto lo voy a llamar área 1. Si trazo una línea acá, estoy formando un rectángulo. Ahora todo esto medía 12, si de aquí a aquí ya mide 5, pues esto mide 7. Y a esto lo voy a llamar área 2. Por último, en el área 3, tengo un trapecio. Vean que ya dividí esa figura que era compleja en 3 figuras a las que sí conozco cómo obtener la fórmula. Entonces, ¿cómo obtener el área? Sí conozco fórmulas para hacer eso. Entonces el área 1 es un cuadrado. Mira que se calcula como el lado al cuadrado, el área de un cuadrado. Entonces el área 1, cada lado de ese cuadrado que tracé ahí, mide 5 centímetros. Entonces sería 5 al cuadrado. Y el área 1, pues 5 al cuadrado sería 5 por 5, que es 25. El área 2 es un rectángulo, entonces el área del rectángulo es largo por ancho. El área 2 sería el largo, mide 7, por el alto o el ancho, que mide 2. Y el área 2 sería 7 por 2, que sería 14. Ahora vamos con el área 3, que es un trapecio. Y recordemos que el trapecio, el área se calcula como la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Entonces tenemos la base mayor, sería este segmento que tracé en morado, que sería 4. La base menor sería este segmento, que sería 2. Y la altura sería este segmento, que mide 3. Entonces, el área 3 es igual a 4 más 2 entre 2 por la altura, que es 3. Entonces 4 más 2 es 6, entre 2 es 3, por 3 sería 9. Entonces el área 3 mide 9. Vean que aquí no tengo ningún área sombreada, sino que lo que tenía que calcular era toda el área de esa figura. Entonces el área total va a ser la suma de esas áreas que acabamos de calcular, o sea, 25 más 14 más 9.
Y 25 más 14 es 39, más 9 es 48. Entonces el área de toda esa figura, es decir, el área total, es 48. Ok, yo la dividí de esa forma. ¿Hay más formas de dividirla? Sí, podemos encontrar más formas de dividirla. Si la clase se está grabando. Ok, entonces, por ejemplo, voy a hacer otra división que tal. Bueno, no la voy a desarrollar, pero alguien podría haberla dividido aquí. ¿Verdad? Para que... Profe, entonces usted lo sube a YouTube, ¿verdad? Sí, aquí tendríamos otro rectángulo y aquí tendríamos el trapecio. Entonces, nuevamente podríamos hacer esa división y calcular el área de cada una de esas figuras que se nos formaron ahí. Entonces, como ven, no hay una única forma de dividir las figuras. Ustedes tienen que tratar de ver cómo la dividen de forma que les queden figuras a las que sí conocen cómo calcularles el área. Creo que aún nos da tiempo de hacer un ejemplo más, como este. Y llevármelo a Word. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Usted sabe qué sesión es esta? Es que voy un poco perdido con las sesiones. ¿Cómo qué sesión en qué sentido? ¿Cómo? ¿Qué sesión en qué sentido? El número. Digamos que esta es sesión 4 de las que venimos haciendo desde el tercer trimestre. Usted no sabe, ¿verdad? No, lo que tienen que llevar más o menos son poner las fechas. Digamos. Ah, ya, está bien. En esta semana hicimos tal cosa. ¿Verdad? Para Ujú. por sesión porque muy probablemente no llevamos la cuenta. Si nos vamos a un calendario podemos sacarla, pero bueno, lo más sencillo es ir apuntando las fechas nada más. Ok, Está bien, profe. aquí tengo esa figura y debemos calcular el área. Ok, entonces yo no voy a hacer la división que está ahí, ¿verdad? Que es trazando esa línea vertical. Yo la voy a dividir de la siguiente forma. Voy a trazar una línea acá. Entonces aquí se me forma un rectángulo de 6 de ancho y 10 de largo. Ahora aquí, este pedazo mediría 6, este pedazo mediría 9, ¿verdad? 15 menos 6 sería 9. Y voy a trazar esta línea acá. Aquí tendríamos 6, aquí tendríamos 9 y aquí tendríamos 4. Entonces tendría yo esta área 1, que sería este rectángulo de 6 centímetros de ancho y 10 de largo. Entonces se lo voy a llamar área 1. Tendría este otro rectángulo como área 2, que sería un rectángulo de 9 centímetros de largo y 4 de ancho. Y área 3 tendría un trapecio con una base mayor de 9 centímetros, una base menor de 3 centímetros y una altura de 6 centímetros. Ven que yo lo dividí diferente a como viene sugerido en el libro, pero igual voy a obtener el mismo resultado. La idea es que yo lo divida en figuras a las que yo le pueda sacar, Profe, que yo conozca cómo sacarles del área, ¿sí?
yo tengo una duda, yo sé que no es del tema, pero es que quería preguntarla, ¿cuándo es que nosotros salimos? El 30 de noviembre. El 30, no, está bien. Ok, entonces vamos a ver. Las dudas que no sean del tema, tratemos de hacerlas después de que termine la grabación, para que no que termine en 5 minutos. Entonces voy a hacer eso rapidito. Área 1, tengo un rectángulo. Antes de que se me termine la reunión, voy a descargar las preguntas. Ya tengo ahí la asistencia. Entonces el área 1 sería el rectángulo, que sería largo por ancho. Entonces el largo de ese primer rectángulo es 10, por el ancho que es 6. Entonces esa área 1 sería 60 centímetros cuadrados. El área 2, nuevamente tengo un rectángulo. Entonces sería largo por ancho. Entonces el largo sería 9 por el ancho, que sería 4. Y 9 por 4 es 36. El área 3 es un trapecio. Entonces vamos a tener que sumar la base mayor más la base menor, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por la altura. Eso sería, la base mayor es 9, más la base menor, que sería 3, entre 2 por la altura, que sería 6. Entonces eso sería 9 más 3 es 12, entre 2 sería 6, por 6 sería 36. Entonces ahora el área total sería sumar todas esas áreas. Entonces sería 60 más 36 más 36. Y eso da 132. Ok, me preguntaban de la tarea. Sí, sí va a haber tarea. La tarea son los ejercicios de la página 199. Eso es lo que deben hacer. Mira que es calcular áreas sombreadas. La parte de entrega se les activa mañana para que se tomen el tiempo hoy, los que tienen la lección en la tarde, de hacerla con tiempo, porque si les activa la entrega, básicamente la entregan de una vez y ni siquiera están seguros si hicieron las cosas bien. Hay que poner los procedimientos. Pues ahí les alcanzan, escriben pequeñito, o simplemente en una hoja aparte van escribiendo número 1, no hacen la figura, nada más ponen 1 y hacen los procedimientos, 2 y hacen los procedimientos. ¿Por qué? Porque yo tengo el libro, ¿verdad? Aquí lo están viendo, entonces no es necesario que me hagan o escriban todo el enunciado, nada más los procedimientos. La entrega está para de este viernes en 8, ¿verdad? Recuerden que es cada 2 viernes de las entregas.
y que yo las tareas se las divido en dos para que se organicen y hagan la primera parte en la lección de trabajo independiente de esta primera semana y la segunda parte en la lección de trabajo independiente de la siguiente semana. Lo va a partir en dos partes, es que no escucho bien. Si la tarea siempre yo se las parto